La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Mayordomos cristianos. Todos los días tomamos decisiones, administramos cosas, recursos, tiempos, bienes, la misma vida. Lo podemos hacer con códigos humanos o lo podemos hacer con principios bíblicos. Cuando administramos las cosas con principios bíblicos, nos convertimos en mayordomos cristianos. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, y estamos en un mundo de profundos desequilibrios y de falta de administración de todo lo que Dios nos pone a disposición. Vivimos en una estrategia del infierno, a donde el mundo y las personas viven continuos desequilibrios. Recuerdo un querido hermano que durante muchos años consumió alcohol, lastimó su cuerpo y comenzó a destruir toda la parte de su hígado, de su páncreas, y viene a Cristo como Salvador y cambia su vida y deja el alcohol y la bebida, pero algunos años después su salud se quebró tanto por tantos años de administrar mal su cuerpo que partió a la eternidad. Hablaba en un campamento con un matrimonio ya adulto que todavía seguían administrando mal la relación como matrimonio, lejos de los principios espirituales para el esposo y la esposa, y vivían en medio de peleas continuas. Viven en un desequilibrio, necesitan cambiarlo, necesitan volver a los principios de Dios. Vemos continuamente en este tiempo personas que viven en un desequilibrio económico, administrando mal sus recursos, contrayendo deudas, viviendo todo el tiempo en una obsesión por tener bienes materiales como si fuera la única fuente de satisfacción. Aún esos desequilibrios y esa falta de administración llega en medio de la obra de Dios y del ministerio. Tantas veces escucho esposas de siervos de Dios que, lejos de tener una actitud de colaboración y de ayuda idónea al llamado de Dios a la vida de su esposo, solo tienen un corazón quejoso de dolor por muchos consiervos que sirven todo el tiempo a Dios y se olvidan de su familia. ¿Saben? Cuando hablamos de mayordomos cristianos, hablamos de vidas que son alineadas a los principios bíblicos para poder administrar la vida, los bienes, los recursos, el cuerpo, el conocimiento, los talentos y el tiempo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. ¿Saben? Un día me preguntaron, uno de mis hijos me preguntó: papá, ¿qué es mayordomía? ¿Qué es ser un mayordomo? Bueno, ¿saben? Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que definen la palabra mayordomo. La primera es epítropos. En griego indica a alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. La idea clara aquí que esa persona no es dueño de las cosas, sino que cuida elementos o recursos que no le pertenecen. Hay otra palabra griega y es oikonomos. Esto describe a un administrador de una casa, a alguien que pone orden a una casa y que actúa según las indicaciones del amo. En ambos casos, si uno toma las dos palabras, va a descubrir que mayordomo es alguien puesto por un superior para administrar algo que no es propio y para hacerlo de acuerdo a las órdenes de quien le indica. Saben, en la Biblia se habla muchísimo de mayordomía y hay muchos ejemplos. El primer hombre y la primera mujer debieron ser mayordomos en el huerto del Edén. Abraham fue un gran mayordomo, Job, José, Daniel, el rey Salomón, los mismos discípulos. En Hechos capítulo 6 necesitan encontrar diáconos para administrar bien y mejor todo lo que tenía que ver con la administración en la primera iglesia. Descubrimos entonces que en la Biblia hay un plan de mayordomía y que la mayordomía para el creyente es un estilo de vida. Vamos a leer en 1 Crónicas 29 cómo el rey David nos habla de tres palabras que definen la mayordomía como estilo de vida. Y quiero invitarte a vos, que sos joven, que estás estudiando una carrera universitaria,
a usted que ha formado una familia, que tiene niños pequeños, a usted que administra una empresa o recursos que Dios le ha concedido administrar, que pueda descubrir conmigo estos 3 secretos en 3 palabras que aparecen en 1 Crónicas 29 para que podamos ser mayordomos cristianos, para que podamos vivir la mayordomía como un estilo de vida. Estamos aquí en 1 Crónicas 29, dice la Biblia: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra es grande. ¿Cuál era la obra? La construcción del templo. Porque la casa no es para hombres, sino es solo para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas, dice David, he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, cosas de plata, bronce, hierro, y hace un largo detalle de todas las cosas. Y dice el versículo 6 del capítulo 29 de 1 Crónicas: entonces, después que David habla de todo lo que él dio, los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce. Y aquí está un largo recorrido y lista de cosas que ofrendaron. Y llegamos al versículo 10. Y como resultado de toda esa entrega, dice la Biblia, 1 Crónicas 29:10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que estás en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas, las glorias proceden de ti. Tú dominas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, dice David, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y reflexiona David y dice: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí lo vemos a David con todos los principales del pueblo y con todo el pueblo actuando como mayordomos de Dios frente al desafío del templo. Y aquí yo quiero resaltar 3 palabras con la letra D que nos hablan de la mayordomía como estilo de vida, y al estudiarlas quiero desafiarte a que puedas hacer de tu vida una mayordomía, un estilo de vida. Nuestra primera palabra es dueño, y la reflexión es: todo es de Dios. Nuestra segunda palabra es dones, y la reflexión es: todos somos administradores de Dios. Nuestra tercera palabra es Dios, y esto significa que todos rendiremos cuenta. Dueño, dones, Dios. Vamos a la primera palabra, dueño. Todo es de Dios. Dice David en 1 Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 refleja a Cristo como el primero de la creación, el primero de la resurrección, el primero en todas las cosas, y habla de que Él requiere toda la preeminencia, el primer lugar, porque Él es el dueño de todo. ¿Sabe? Vivimos en una filosofía de vida exactamente contraria a lo que estamos enseñando aquí. Lejos de pensar de que Dios es el dueño, el ser humano piensa y es formado en una manera de pensar que dice: yo soy el dueño. Dios no es el dueño. Uno de los cuadros más populares de mi país, me refiero a los cuadros de fútbol, durante mucho tiempo tuvo en su camiseta una palabra que decía dueño, y apelaba a esta manera de pensar y a esta filosofía de vida de todas las personas. Yo, con este crédito hipotecario, puedo alcanzar el sueño de ser dueño de mi propia casa. Y si bien todo esto está muy bien
y creo que es legítimo que un joven o un matrimonio recientemente formado, una familia, pueda tener su propia casa. Lo que contrastamos aquí es lo que dice la palabra de Dios con lo que indica la filosofía de este mundo. Para todo el mundo, yo soy el dueño. Yo soy el dueño de mi salario, para eso trabajo todo el tiempo, para eso trabajo horas todos los días. Yo soy el dueño de mi dinero, así que yo con el dinero puedo hacer lo que quiero. Yo soy el dueño de mi cuerpo, entonces puedo dar rienda suelta a todas mis pasiones. Yo soy el dueño de mi tiempo, así que dejo que los días y los años transcurran y no importa cómo lo invierto. Y así sucesivamente. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, la Biblia enseña que cuando pasamos por el portal de la cruz, cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, a partir de ese momento, si vamos a ser mayordomos cristianos, si la mayordomía va a ser un estilo de vida, el primer principio que tenemos que aprender es el que David dice aquí en 1 Crónicas 29:14. Señor, todo es tuyo. ¿Qué es esto? Dios es el dueño. La Biblia habla que Dios es el dueño de la creación. En el versículo 11 del capítulo 29, el mismo David dice, todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, Señor, son tuyas. La vida pertenece a Dios. El Salmo 33 dice, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. El rey Ezequías, en Isaías 38, puede comprender claramente cómo la vida depende de Dios cuando el profeta Isaías, mandado por el Señor, le dice, ordena tu casa porque morirás. Y el rey ora y Dios mira su corazón y le concede 15 años más de vida para que ordene el reino, y sin duda puede confirmar que la vida depende de Dios. ¿Saben? El Señor es el dueño de las posesiones. Dice el profeta Ageo en capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y el oro, dice Jehová. Y en 1 Crónicas 19:14, David vuelve a recalcarlo, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Saben, queridos míos? El derecho de propiedad no es nuestro, es de Dios. Algunos creen que van a tener las cosas por la eternidad y viven acumulando bienes como si nunca van a partir a la eternidad. Su forma y su conducta es como aquello que enseñó el Señor Jesucristo, como aquel que acopiaba y acopiaba, creyendo que siempre iba a vivir. Y la frase que relata el Maestro es tremenda para nuestro tiempo y para el tema que estamos tratando. Necio, necio, ¿para qué acumulas tanto? Esta noche vienen a pedir tu alma. Job, en medio de la prueba, en capítulo 1, versículo 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, así he de volver. Saben, queridos, tenemos que cambiar la manera de hablar. No hablemos más de mi casa, de mi vida, de mi empresa, de mi título, de mi tiempo, de mi cuerpo. Cambiemos. Todo es de Dios. El tiempo es de Dios. Por eso Pablo habla en Colosenses capítulo 4, versículo 5, que andemos sabiamente y no como en los insensatos, redimiendo bien el tiempo. Moisés escribe en el Salmo 91, Señor, enséñanos, porque no sabemos hacerlo. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. La familia le pertenece a Dios, los hijos son de Dios, dice el Salmo 127, herencia del Señor son los hijos. Los hijos no van a estar todo el tiempo con nosotros, queridos padres. Somos administradores y mayordomos de sus vidas. Necesitamos formarlos con principios cristianos. Los dones y los talentos son de Dios. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que a cada uno le fue repartido de acuerdo a lo que Dios quiere. Nuestros conocimientos son dados por Dios, debemos administrarlo correctamente y nuestro cuerpo pertenece a Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Saben? Esto es uno de los primeros principios que le enseñamos a los jóvenes que luchan con las adicciones. Quizá me está escuchando uno que no puede dejar el cigarrillo, alguien que no puede dejar el alcohol, alguien que está atrapado en medio de las drogas. Cuando uno entiende que es mayordomo cristiano,
entiende que el cuerpo no es propio, que es templo del Espíritu, que no podemos entregar nuestros miembros al pecado en forma totalmente descontrolada. Quizá me está escuchando un joven cuya vida está lejos de Dios, que está teniendo relaciones prematrimoniales, novios que están viviendo un exceso físico. Nuestro cuerpo no es propio, es de Dios. Rendiremos cuenta, el primer cambio, el primer reseteo que hay que hacer en la mente es dejar de pensar que somos dueños y entender que el dueño es de Dios. Por eso Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 y dice: os ruego por las misericordias de Dios que presenten el cuerpo. Y habla de transformar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que conformar al mundo. No tenemos que tomar el formato del mundo. Pedro utiliza la misma palabra en su primera carta. Solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y aquí habla, cambien la manera de pensar, renueven la mente, dejen de vivir con el formato del mundo y empecemos a administrar la vida con el formato de Dios. Primera verdad: Señor, tú eres el dueño, todo es de Dios. Primera reflexión profunda el corazón. ¿De qué nos sentimos dueños? Y tenemos que entregárselo al Señor. Tal vez eso es lo que nos está apartando de Dios. Tal vez eso es lo que nos hace perder la vida. Tal vez con eso tenemos las grandes cadenas y cárceles del alma. Tenemos que entregar todo al Señor, todo es tuyo. Y dejar de amar los bienes, el dinero, nuestro propio cuerpo. Y entender que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Decir que Él es dueño es decir, primero, Dios. Nuestra segunda palabra para la mayordomía como estilo de vida, para ser mayordomos cristianos, además de dueño, Dios es el dueño, todo es de Dios, nuestra segunda palabra es dones. Todos somos administradores. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 10, que cada uno de nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 2, nos habla de que como administradores, como mayordomos, necesitamos ser hallados fieles. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25 relata la parábola tan conocida, las parábolas de los talentos. A 3 personas aquel amo le da talentos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos y a otro le da 1 talento. Ahora, ¿saben? Lo increíble de este pasaje es que el talento era algo profundamente valioso. Era la moneda de mayor valor. El griego aquí en el relato de Mateo capítulo 25 no especifica si eran de plata o valían aún más, pero se puede pensar que valían entre 1.000 y 1.600 dólares. Un talento significaba 6.000 denarios. Un denario representaba el salario de un día. Esto indica en aquel ejemplo que relata el Señor en Mateo capítulo 20. Así que si uno saca cálculos, un asalariado común necesitaba 20 años de trabajo para ganar un talento. Todo esto lo relato para mostrarle que cuando Dios nos da la vida, el tiempo, el cuerpo, los talentos, nos está dando algo de tremendo valor, algo valiosísimo. Los dones de Cristo son ricos y valiosos. Fueron adquiridos por la preciosa sangre de Cristo, no con cosas corruptibles, como dice Pedro, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Los 3 siervos caen en 2 categorías, aquella que relató Jesús en Mateo 25, fieles e infieles. Los siervos fieles tomaron sus talentos y lo multiplicaron. El siervo infiel enterró el talento en tierra. ¿Saben? Cuando hablamos de dueño, decimos que todo es de Dios. Cuando hablamos de dones, decimos que todos somos administradores. No hay ningún cristiano que no sea administrador. No existe otra categoría. Cuando pasamos por la cruz y nos convertimos en creyentes de Cristo y tenemos un lugar en el cielo, mientras estamos en este mundo hasta que Dios nos lleve, somos mayordomos. Déjenme decirles 5 reglas de una mayordomía fiel. La primera, principios.
Administramos según las reglas divinas. Por eso dice 1 Pedro que tenemos que administrar según la multiforme gracia de Dios. Principios, una buena mayordomía requiere conocer los principios bíblicos para administrar correctamente. La segunda regla, prioridades. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, habla que los dones son dados a fin de perfeccionar a los santos. Y en Efesios capítulo 4 nos habla de bendecir a las personas. Claro, hablamos de prioridades porque los recursos que administramos tienen como objetivo bendecir a las personas, compartir el evangelio, equipar a los santos, participar de la obra misionera. Estas son las prioridades de una buena administración. Hablamos de principios bíblicos, hablamos de prioridades bíblicas. Tercera regla, hablamos de participación. Una mayordomía fiel tiene que entender el concepto de participación. Administramos para el crecimiento del reino. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 8 y habla de los hermanos de Macedonia que clamaban para tener el privilegio de participar con las ofrendas. Hay que aprender el concepto de participación. No tiene que doler cuando ofrendamos a Dios. Es un ejercicio de bendición porque damos de lo que Dios nos da. Solo participamos de la gran empresa con los recursos que solo Dios nos da. Tenemos que aprender esta verdad. Dios abre la mano y Dios la cierra. Dios es el que provee y Dios es el que quita los talentos. Tenemos que aprender el principio de participación. Quizá en este tiempo tenemos que revisar nuestras ofrendas porque nos estamos quedando con algo que es de Dios. Hablamos de principios, hablamos de prioridades, hablamos de participación en estas reglas de mayordomía fiel, pensando en este concepto de que somos administradores y de los dones. Viene la cuarta regla, plegarias. Administramos decidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo escribe en Efesios capítulo 5 diciendo, versículos 15 al 17, que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Una buena administración requiere plegarias, oración. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, el apóstol oraba, elevaba plegarias para que seamos sabios y para que seamos inteligentes para administrar todo lo que Dios nos da y poder conocer su voluntad. Una buena administración requiere oración. Señor, ayúdame a cómo ofrendar, a obedecerte. Ayúdame a administrar bien mis recursos. Señor, ayúdame a ser fiel en la administración de mi cuerpo. Señor, ayúdame a ser entendido en la administración de mi tiempo. Plegarias son fundamentales para la mayordomía fiel. Y quinta regla, propósito. Hacedlo todo, dice 1 Corintios 10, 31, para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra al Señor con tus bienes. 5 reglas de mayordomía fiel. Principios, prioridades, participación, plegarias, propósito. Dones. Nuestra segunda palabra clave. Dones. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí viene nuestra segunda reflexión al alma. ¿Cómo estamos administrando los recursos que Dios nos ha dado? Quizá me están escuchando jóvenes que no son administradores de su cuerpo, que han enterrado su vida y sus miembros en el pecado, que están lejos de Dios cargando culpas. Quizá me escuchan siervos que sienten que hay pecados ocultos que lo están continuamente llenando de culpa y descalificando para la obra. Quizá me escuchan consiervos que lamentablemente no administran su vida de acuerdo a los principios bíblicos y estás cargando en tu vida fracasos una y otra vez que te llevan a una vida triste. Necesitas en este tiempo pedirle al Señor que te ayude a ser un administrador fiel. Primero, Dios es el dueño de todas las cosas. Segundo, somos administradores y no dueños. Clamemos al Señor por sabiduría y pensemos en este tiempo qué tenemos que corregir. Pero nuestra tercera palabra es Dios. Primero decimos dueño, todo es de Dios. Segundo decimos dones, todos somos administradores. Tercero, Dios, todos rendiremos cuentas.
Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que es necesario que todos comparezcamos en el tribunal de Cristo. Es decir, todos vamos a rendir cuenta. Hablando del tiempo final, el apóstol Pablo habla a su hijo Timoteo y dice, te encarezco, capítulo 3 de la segunda carta, delante del Señor Jesucristo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que hagas la obra del evangelista, que cumplas tu ministerio. ¿Por qué le decía, te encarezco delante del Señor Jesucristo? Porque estaba poniendo al Señor como aquel juez al cual vamos a rendir cuentas. ¿Saben, queridos? Todos vamos a rendir cuentas. Y la visión clara de la rendición de cuentas del tribunal de Cristo implica que esa rendición de cuenta del más allá, cuando partamos a la eternidad, debe corregir nuestra conducta y nuestras actitudes ahora en el más acá. Que vamos a rendir cuentas implica que la administración debe ser alineada de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Sabes? Moisés perdió 40 años en el palacio. Fue capacitado, pero creyó que tenías que hacer las cosas él y falló. Fue a la escuela de Dios 40 años en el desierto y a los 80 años Dios lo llama y le hace una pregunta que es la que viene a todos nosotros en este momento cuando hablamos de mayordomía y administración. ¿Qué tienes en tu mano? Fue la palabra de Dios a Moisés para llamarlo y allí está la vara con que habría de abrir el río, el mar, donde heriría el río con sangre, donde Dios lo utilizaría para grandes cosas. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Con eso yo te voy a utilizar. Y es la pregunta que Dios nos hace a todos en este tiempo. ¿Qué te ha dado Dios y cómo lo estás administrando? Quizá hay padres que tienen que en este tiempo pedirle perdón al Señor y hacer cambios en la familia, en la vida. Quizá haya consiervos que tengamos que cambiar la manera en invertir el tiempo que nos resta para glorificar al Señor. Quizá hay jóvenes que han sido llamados por Dios, pero el río de la vida lo ha llevado a enfocar la vida en sus propias cosas. ¿Saben? Necesitamos decir como David, todo es tuyo y entregarlo al Señor. Algunos tengamos que entregar nuestro cuerpo para que Dios lo purifique. Tenemos que hacerlo en oración en este tiempo. Otros tengamos que entregar nuestro tiempo, nuestros dones al Señor para poder empezar a servirle y honrarle. Pero quizá haya alguien que tiene que entregar lo más importante y es su corazón, para que el Señor lo perdone. Porque para esto murió Cristo en la cruz, para perdonar nuestros pecados, para que le podamos entregar la vida y Él se convierta en nuestro Salvador y corregir todo lo que está mal en nuestra vida. Por eso quiero invitarte a orar en este momento. Allí donde estás, si sos de Cristo, decile, Señor, perdóname y ayúdame a ser un mayordomo fiel. A los padres, Señor, renueva nuestra vida. Ayúdanos a administrar la familia de acuerdo a tu voluntad. Y a vos que me estás escuchando, quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor si nunca lo has hecho, con una oración de fe. Ora conmigo allí donde estás. Decile, Señor, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te abro mi corazón. Señor, te entrego toda mi vida. Te recibo como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.